Saludos amigas y amigos de Servifrío, como siempre deseándote éxito en tus actividades. Te saluda como siempre con mucho cariño el ingeniero César Viloria. Esto es Servifrío. Hoy vamos a hablar de la transferencia de calor. Sí, transferir calor, porque tú como técnico, como aprendiz, como experto, debes manejar términos de ingeniería que profundicen ese conocimiento que vas acumulando día a día que te hace enfrentar a los equipos. Cuando hablamos de transferencia de calor, vamos a estar hablando que es un proceso de propagación de un sitio o a otro de ese calor. Quiere decir que si tomamos un cuerpo, un elemento y le aplicamos calor, ese calor se va a ir disipando, o sea, va a ir viajando a través de ese cuerpo que le estamos aplicando, de manera muy dinámica y práctica. Aquí te dejo tres términos para que los vayas reforzando cómo se va dando este mecanismo de transferencia de calor. Vamos a hablar ahora del mecanismo de transferencia de calor. Hablamos de que todo flujo de masa o energía implica una fuerza motriz que vence a una resistencia que se opone al flujo. En este caso estamos hablando de la temperatura. Un cuerpo está frío y le aplicamos calor. El frío de ese elemento, de acuerdo a su tamaño, volumen y masa, va a resistirse al calor hasta que el calor, de acuerdo a la intensidad, va a ir venciendo y va haciendo la transferencia de ese calor como mecanismo de fluido, de viaje, con una magnitud a una velocidad, dependiendo del gradiente de temperatura que le estemos aplicando. No te preocupes en algunos términos que lo vamos a ir desarrollando de forma práctica y sencilla. Aquí lo importante es que lo entiendas y manejes cada uno de estos procesos. Otro término muy importante que vamos a ver aquí, la transferencia de calor y las leyes de la termodinámica. Muy importante que investigues para reforzar este video cuáles son las leyes de la termodinámica y vincularlo con lo que estamos haciendo a diario. Recuerda que te estás preparando, te estás capacitando y cada día debe ser mejor. Y por eso debes conocer estos términos. La transferencia de calor complementa la primera y la segunda ley, proporcionando los métodos de análisis que pueden utilizarse para predecir esta velocidad de transmisión. Bueno, tendrías que entonces reforzar cuáles son estas leyes de la termodinámica, por qué nos interesan y cómo la estamos aplicando cuando estamos cargando un refrigerante, cuando estamos soldando o simplemente para entender el proceso de la refrigeración una vez que completamos, reparamos o hacemos mantenimiento a un equipo de refrigeración. Mecanismo de transferencia de calor. Bueno, si ya entendimos que la transferencia de calor es el viaje de los elementos de un cuerpo disipando ese calor o ganando espacio ese calor, es importante que conozcamos esos mecanismos. Tres son conocidos como conducción, convección y radiación. Te dicen que estos mecanismos se pueden presentar de forma individual, o sea, podemos estar haciendo un solo proceso o lo podemos estar haciendo de forma simultánea. Podemos hacerlo de forma simultánea o de una sola manera. Y las unidades con que vamos a trabajar son kilos calorías por hora o BTU por hora o vatios. Porque algunos equipos te lo leen en vatios, otros lo leen en BTU y en Europa algunos lo leen en kilocalorías. Pues bien, es importante entonces que nos asociemos a estos tres elementos que en toda la refrigeración lo vamos a ver a diario. Conducción, convección y radiación. Bien, ahora tenemos unas imágenes en donde vemos la conducción cuando le aplicamos calor. Aquí vemos una imagen de una vela en una varilla, pero eso puede ser cuando usted aplica calor con un soplete a un cuerpo. Ahí estamos haciendo conducción. Pero si ese calor lo aplicamos al cuerpo completo, como ocurre en la olla montada en una brasa de forma directa, entonces allí hay una convección. O sea, todo el cuerpo está recibiendo calor simultáneamente y el que está allí se está disipando en forma de vapor. Entonces por eso es que hay parecido entre la conducción y la convección. Y la radiación, si es más clara, más distinta a los otros dos, porque es la que vemos con respecto al calor. Usted pone un soplete lejos de su cuerpo, pero usted siente un calor. Ahí hay una radiación cuando estamos frente al sol. O hay una cocina eléctrica encendida y usted pone la mano alta, usted siente una radiación. O cuando usted prende un microondas, o cuando usted prende la calefacción, ahí hay una radiación. O coloca un fogón, o coloca una leña. Eso son radiación. Pues bien, ahí tenemos estos tres elementos fundamentales de la transmisión
Vamos a estar hablando entonces en la transmisión de calor con 4 puntos. Mecanismo de conducción, emisión de cuerpo negro, coeficiente de transferencia de calor y flujo unidimensional del estado inestable. Esto forma parte de la fase 1 de transmisión de calor por conducción. Importante este elemento que lo vamos a ir desarrollando. Y aquí vamos a encontrar entonces que en la conducción como mecanismo, en la aplicación de calor a un cuerpo, y esta va venciendo poco a poco, en este caso vamos a decir la temperatura anterior, que es la que conocemos como que está frío. Ese vencimiento se da por conducción, pero no necesariamente se va a calentar todo el cuerpo, ni todo el cuerpo va a estar a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque solamente estamos aplicando calor a una parte de ese cuerpo y él va venciendo, pero parece que no lo vence a todo, y por eso que va cambiando la temperatura en cada punto, en cada espacio, de acuerdo a la cantidad de calor. Entonces, esta transferencia por conducción la vamos a definir como el resultado de la interacción molecular. Las moléculas de un objeto que están a temperatura más alta vibran con mayor rapidez cuando chocan las moléculas menos energéticas situadas en la parte inferior de la temperatura del objeto. Vamos a irlo viendo más claro para que lo podamos entender y no sea una explicación muy técnica, sino que tú como estudiante o como técnico de la refrigeración la puedas ir entendiendo. Estado estacionario. Cuando hablamos de estado estacionario, decimos que la temperatura para soldar, se llama temperatura blanda, está entre los 600 grados Celsius y los 800. Bueno, aquí vemos la imagen. Cuando lo aplicamos con el soplete calor a una unión de cobre, arriba vemos la varilla que queremos hacer una soldadura. Vemos que siempre donde coloquemos el calor, en este caso el azul, el propano y el oxígeno, allí va a haber un cambio de gradiente, va a tratar de viajar, depende del calor que disipemos allí, para que el calor, los cuerpos, en este caso el cobre, absorbe ese calor y pueda recibir la varilla de plata para que una o dos cuerpos, que es lo que estamos haciendo soldadura. Entonces es lo que normalmente hacemos y es la que estamos aplicando todo el tiempo cuando estamos trabajando en la refrigeración. ¿Ve? Ahí se ve la imagen. Si quisiéramos ir un poquito más allá, hablamos del coeficiente de transferencia de calor por conducción. Bueno, quizá aquí estamos empleando ya un elemento ya de ingeniería, algunos que han estudiado, pero importante como sea, aunque sea haberlo escuchado. Cuando las caras de un objeto están expuestas a diferentes temperaturas, ocurre un flujo de calor en la zona más alta de la temperatura a la más baja. Quiere decir, te le aplica calor a una punta, ahí va a haber más calor que en las otras. ¿Por qué? Porque está disipando, está viajando ese gradiente, esa diferencia de temperatura, la cual tiene una resistencia. Y aquí vamos a encontrar, que te va a servir, la ley de Fourier y de Biot, y otros investigadores que explican sobre el flujo de calor y dicen que es proporcional al área a través de la cual fluye el calor. Cuando dice que es proporcional, depende del tamaño, del volumen, del tipo de material. Usted podrá. Un ejemplo, cuando usted está calentando un hierro, un cobre o un aluminio. Siempre el aluminio se opone menos y es más fácil de que usted lo caliente. Y si le pone mucho calor, lo puede derretir, lo puede deformar. El hierro también, si es muy hueco, un tubo hueco de hierro, cuando estamos soldando un tubito de la nevera, vemos que usted le aplica calor y se puede partir, se puede fundir. Mientras que el cobre aguanta un poco más. También un cobre, pero estamos hablando de un cobre hueco, un tubo de nevera o de aire acondicionado. Ya cuando estamos hablando de tubos macizos, ya allí estamos hablando que el área de trabajo es distinta y ahí vamos a conseguir entonces una fórmula que nos van a explicar cómo calcular ese coeficiente. Y ese coeficiente lo tienen todos los elementos en tabla que te dicen coeficiente de transferencia de calor por conducción de cada uno de los materiales. Hierro, acero, cobre. Y el cobre también tiene diferentes aleaciones de cobre en la fundición que le dan unos más o menos resistencia unos que otros. Y eso nos va a servir para saber qué tipo de soldadura vamos a utilizar nosotros, si es de alta o es de baja. Esto es importante que lo conozcamos. Recuerda suscribirte a Cero y Frío Se Ve, dale me gusta, ver todos los videos. Tú creces y nosotros crecemos. Ahora vamos a hablar de la transmisión de calor por radiación. Aquí vamos a estudiar también 4 mecanismos. Mecanismo de radiación, emisión de un cuerpo negro, coeficiente de transferencia de calor y mecanismo de transferencia de calor
por radiación. Pues bien, vamos a desarrollar estos 4 puntos para comprender la transmisión de calor por radiación. En este primer punto vamos a hablar de mecanismo de radiación. Por radiación de energía se transporta en forma de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Esa es una definición que tenemos allí, que este transporte de energía por radiación puede verificarse entre superficies separadas por el vacío y que el Sol, por ejemplo, transmite la energía a la Tierra eternamente por radiación a través de millones de kilómetros de espacio de vacío y que la cantidad de energía que abandona una superficie en forma de calor radiante depende de la temperatura absoluta y de la naturaleza de esa superficie. Te puede ver que en donde hace más frío es porque llega menos radiación de sol. Y donde hay mayor calor es porque el sol pega con mayor frecuencia y hay mayor presión en esos sitios. Esto hay que saberlo por manejar algunos conceptos cuando se están haciendo trabajos de soldadura. Bien, en cuanto a la emisión de un cuerpo negro, tenemos que entender que hablamos de cuerpo negro porque es donde hay mayor repulsión de la temperatura, de esa radiación. Entonces el cuerpo negro ideal absorbe toda la energía electromagnética que recibe y se dice que es un cuerpo negro. Y por esto en equilibrio térmico remite toda la energía absorbida. Puede transferir esa energía. Bien, aquí tenemos una gráfica para medir la longitud de onda, el brillo y la variable K, que es la que nos va a permitir saber el valor de esas ondas de calor. Hablamos de radio, rayos X, rayos ultravioleta, longitud de la onda. Esto más que todo para que entendamos a veces las radiaciones por ondas electromagnéticas, por ondas de calor. Y bien, entrando entonces el coeficiente de transferencia de calor, esta vez por radiación. Aquí van a decir que la radiación de energía de una superficie es proporcional a su área de superficie y aumenta rápidamente con la temperatura, en este caso la letra T. Y vamos a estar hablando de potencia, medida en absoluta, que es la medición en Kelvin. Son parámetros de medición de temperatura, así como Celsius y Fahrenheit, también está esta temperatura Kelvin. También vamos a estar hablando de un alfa que nos da Stefan y Boltzmann para que con eso podamos medir esa transferencia de calor productos de otras definiciones. Y entonces ahí vamos a tener ese alfa como un valor de referencia de una variable que vamos a estar utilizando. Pues bien, ahora vamos a hablar de la transmisión de calor por convección. Aquí vamos a hablar de los principios, los fundamentos del calor por convección, el mecanismo de la transferencia de calor por esa convección y un coeficiente de transferencia de calor. Fíjense que todos tienen su coeficiente, porque cuando usted quiere calcular la transferencia de calor por cualquier otro método, tenemos herramientas de investigadores que dejaron fórmulas matemáticas con elementos físicos para calcular a través de fórmulas esas transferencias de calor. Como definición podemos presentar acá que el fluido se pone en contacto con una superficie sólida a una temperatura distinta y que ese proceso resultante de intercambio de energía térmica se denomina transferencia de calor por convección. Hay dos tipos de convección, libre o natural y la convección forzada. Continuamos diciendo que entonces que este coeficiente, como principio, cuando un flujo se encuentra en un cuerpo gravitatorio, hay regiones de distinta densidad, siendo las zonas más densas por las más frías, por lo que se encuentran en la parte superior. Estas se mueven hacia las zonas de menor densidad que se encuentran en la parte inferior, más caliente, desplazando el fluido que allí se encuentra. Bueno, quizás es un término largo, pero ¿dónde hay más calor? En la parte más alta. Entra en una habitación y usted monta en una escalera y va a ver que arriba hay más calor. El aire caliente sube a la superficie y el aire más denso baja. O sea, el aire más frío baja. ¿Por qué? Por la densidad del vapor de agua que usted no puede ver, pero que está allí presente. Por eso que los aire acondicionados se colocan en la parte de arriba, para que ese calor más fuerte lo vaya disipando y vaya
cambiando el ambiente o haciendo la transferencia de calor en toda la habitación. Estos son importantes que los colocamos estos principios. Obviamente la convección aparecerá únicamente en fluidos, que es donde se produce el movimiento de materia. ¿Ve? Bueno, ahí te dejamos 4 conceptos más para que amplíe esta información que te estamos brindando con mucho cariño. El fundamento de la transferencia de calor por convección. Hay que entender el fundamento. Dice aquí que se define como el calor transmitido en un líquido u un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Si este movimiento es debido al efecto de la gravitación, en virtud de la diferencia de densidad, se llama convección natural. Si por el contrario el movimiento del fluido es producido por fuerzas exteriores no relacionadas con la temperatura del fluido, la convección es forzada. Seguimos diciendo que el modo de transferencia de calor por convección se compone de estos 2 mecanismos que estoy señalando. La energía se transfiere mediante el movimiento global o del movimiento del fluido. ¿Qué quisimos decir aquí? Que si usted tiene una convección de calor por natural, bueno, cuando un elemento usted lo toca y está caliente porque ha recibido calor, entonces ese elemento va transmitiendo ese calor de un lado a otro. Si en un lado le pega calor, se va dando la convección de forma natural. Pero si usted le aplica el soplete, se calienta y toda esa convección se va dando porque le está pegando un calor forzado sobre el elemento. En el caso del refrigerante, como hablan aquí, cuando usted lo somete a compresión en un motor, que nosotros definimos como el compresor de nevera o de aire, simplemente usted acelera con el movimiento las partículas que componen ese refrigerante, separándolo entre sí a tal fuerza que él ocupa mayor volumen y aumenta la presión y aumenta la temperatura. Ley de la termodinámica. A mayor presión, mayor temperatura. Y permite que ese refrigerante viaje a máxima velocidad, ¿verdad? Por la presión que se le está generando, ocupando todos esos cuerpos, y que en esa transferencia de calor, cuando se pierde todo ese calor, las partículas se vuelven a unir y regresa a un estado líquido. En ese estado líquido, él va a absorber el calor que hay en ese sitio, donde le cambiamos de diámetro de un tubo a un capilar, donde el capilar se convierte en líquido porque las partículas se unieron, y cuando regresa a un evaporador donde vuelve a conseguir un espacio, él va a absorber el calor que hay en ese espacio para nuevamente convertirse en vapor. Un poco explicando lo que es el principio de la refrigeración, porque decíamos que está vinculado directamente con la transferencia de calor. Pues bien, ahora vamos a hablar de la transmisión de calor por convección. Aquí vamos a hablar de los principios, los fundamentos del calor por convección, el mecanismo de la transferencia de calor por esa convección y un coeficiente de transferencia de calor. Fíjense que todos tienen su coeficiente, porque cuando usted quiere calcular la transferencia de calor por cualquier otro método, tenemos herramientas de investigadores que dejaron fórmulas matemáticas con elementos físicos para calcular a través de fórmulas esas transferencias de calor. Como definición podemos presentar acá que el fluido se pone en contacto con una superficie sólida a una temperatura distinta y que ese proceso resultante de intercambio de energía térmica se denomina transferencia de calor por convección. Hay 2 tipos de convección, libre o natural, y la convección forzada. Continuamos diciendo que entonces que este coeficiente, como principio, cuando un flujo se encuentra en un cuerpo gravitatorio, hay regiones de distinta densidad, siendo las zonas más densas por las más frías, por lo que se encuentran en la parte superior. Estas se mueven hacia las zonas de menor densidad que se encuentran en la parte inferior, más caliente, desplazando el fluido que allí se encuentra. Bueno, quizás es un término largo, pero ¿dónde hay más calor? En la parte más alta. Entra en una habitación y usted monta en una escalera y va a ver que arriba hay más calor. El aire caliente sube a la superficie y el aire más denso baja. O sea, el aire más frío baja. ¿Por qué? Por la densidad del vapor de agua que usted no puede ver, pero que está allí presente.
Por eso que los aire acondicionados se colocan en la parte de arriba, para que ese calor más fuerte lo vaya disipando y vaya cambiando el ambiente o haciendo la transferencia de calor en toda la habitación. Estos son importantes que los colocamos estos principios. Obviamente la convección aparecerá únicamente en fluidos, que es donde se produce el movimiento de materia. ¿Ve? Bueno, ahí te dejamos 4 conceptos más para que amplíe esta información que te estamos brindando con mucho cariño. El fundamento de la transferencia de calor por convección. Hay que entender el fundamento. Dice aquí que se define como el calor transmitido en un líquido u un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Si este movimiento es debido al efecto de la gravitación, en virtud de la diferencia de densidad, se llama convección natural. Si por el contrario el movimiento del fluido es producido por fuerzas exteriores no relacionadas con la temperatura del fluido, la convección es forzada. Seguimos diciendo que el modo de transferencia de calor por convección se compone de estos 2 mecanismos que estoy señalando. La energía se transfiere mediante el movimiento global o del movimiento del fluido. ¿Qué quisimos decir aquí? Que si usted tiene una convección de calor por natural, bueno, cuando un elemento usted lo toca y está caliente porque ha recibido calor, entonces ese elemento va transmitiendo ese calor de un lado a otro. Si a un lado le pega calor, se va dando la convección de forma natural. Pero si usted le aplica el soplete, se calienta y toda esa convección se va dando porque le está pegando un calor forzado sobre el elemento. En el caso del refrigerante, como hablan aquí, cuando usted lo somete a compresión en un motor, que nosotros definimos como el compresor de nevera o de aire, simplemente usted acelera con el movimiento las partículas que componen ese refrigerante, separándolo entre sí a tal fuerza que él ocupa mayor volumen y aumenta la presión y aumenta la temperatura. Ley de la termodinámica. A mayor presión, mayor temperatura. Y permite que ese refrigerante viaje a máxima velocidad, ¿verdad? Por la presión que se le está generando, ocupando todos esos cuerpos, y que en esa transferencia de calor, cuando se pierde todo ese calor, las partículas se vuelven a unir y regresa a un estado líquido. En ese estado líquido, él va a absorber el calor que hay en ese sitio, donde le cambiamos de diámetro de un tubo a un capilar, donde el capilar se convierte en líquido porque las partículas se unieron, y cuando regresa a un evaporador donde vuelve a conseguir un espacio, él va a absorber el calor que hay en ese espacio para nuevamente convertirse en vapor. Un poco explicando lo que es el principio de la refrigeración, porque decíamos que está vinculado directamente con la transferencia de calor. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la transferencia de calor y su importancia y vinculación directa en la refrigeración. O sea, ¿por qué los técnicos de refrigeración o los ingenieros o los especialistas tienen que comprender lo que es esta transferencia de calor y su importancia para el ejercicio de esta loable e interesante profesión? Bueno, encontramos algunas definiciones que un sistema de refrigeración por medio del intercambio de calor se refiere a un equipo que distribuye el calor entre 2 fluidos diferentes, por lo que mientras uno de esos líquidos hace un proceso para transferir calor, el otro pierde calor en dicho proceso. Esta es una definición que encontramos acá. También se habla de que los refrigeradores, bombas de calor, son motores térmicos o electromecánicos que impulsan la transferencia de energía desde un área fría a una más caliente. Más o menos aquí también estamos hablando de calor en un sistema de combustión a un sistema de refrigeración. Dice que después de pasar un tiempo el motor absorbe el calor generado por la cámara de combustión, el líquido caliente llega al radiador serpentín, donde una corriente de aire generada por un ventilador lo enfría, y luego el líquido refrigerante retorna al motor para comenzar un nuevo ciclo. Y aquí estamos hablando del ciclo de la refrigeración. Muy importante todos estos términos porque nos permiten
vincular que todos estos conceptos que estamos entendiendo y lo vamos aplicando de manera técnica y no de manera empírica, solamente repitiendo un proceso como se ha hecho otras veces, si no tenemos el conocimiento real de qué es el ciclo, qué estamos haciendo. Una vez que comprendamos nosotros bien todas estas definiciones técnicas, ciclo, comportamiento, bueno, vamos a ir profundizando en lo que es el comportamiento de los gases ideales, en lo que es la tabla ciclométrica, en por qué el R22 tiene una presión más alta que el 134, cómo incide, qué afecta, porque uno tiene velocidad de transferencia de calor más rápido que el otro, y no solamente eso, sino toda la cantidad de refrigerantes nuevos, como el R410, R33, perdón, me borra raíces. Entonces, como esta cantidad de refrigerantes nuevos van mejorando el ciclo de refrigeración y cómo lo van permitiendo la transferencia de calor más efectiva, más eficiente, con equipos más pequeños pero más sofisticados en este sistema. Bien, en definitiva lo importante de este video es que usted has comprendido, has agregado el elemento de la transferencia de calor como un conocimiento técnico que va a fortalecer el conocimiento real de lo que es la refrigeración. Es un video dentro de muchos que vamos a ir dando que te va dando la capacidad de comprender el por qué y el para qué y qué está ocurriendo en un sistema de refrigeración cuando no está enfriando, tiene congelación en el sistema de retorno o en el sistema de descarga o en ambos a la vez o no está enfriando. Cada uno de estos elementos de este curso va a fortalecer esa comprensión. Te saludo con mucho cariño César Viloria, esto es Servifrío. Te invito a ver en esta temporada todos los videos de conocimiento técnico para fortalecer el conocimiento real, esa fortaleza que debes tener tú como profesional de la refrigeración y la climatización.